Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hemos hablado de un texto en especial, ¿verdad? Sí. De los escogidos, ¿cierto? ¿Ustedes se sienten escogidos? Amén. Aleluya. Miren, vamos a observar algo con los escogidos. Algo que quizás nos va a sorprender. Y que mucha gente que se llama cristiano lo rechazaría de plano. Pero está en la palabra y nosotros vamos a tener que creerlo con fe. Amén. Amén. Y si nosotros creemos con fe esta palabra, va a ocurrir algo. Y es que esa palabra se va a hacer carne en nosotros. Amén. Amén. Y entonces no será algo solamente por fe, sino que esa fe será reveladora en nosotros. Habrá revelación. Porque ese es el propósito de Dios al mandar el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Que Él nos trajera poder. Poder para liberarnos del pecado. Poder para liberarnos de la carne y poder para poder tomar a Cristo como nuestro Salvador y ser santos. Porque de eso se trata. Él se está preparando una novia sin mancha, sin arruga y sin defecto. Todo lo demás son pamplinas, son historias. Todo lo demás son conjeturas. Todo lo demás son dogmas, credos. ¿Entienden? Todo lo demás es eso. E hipótesis. Pero nosotros, como cristianos, debemos andar sobre base firme. ¿O no? ¿Por qué creen que hay tanto desbarajuste? Porque se dejó de andar en el Espíritu en paso firme. Y la Iglesia se dividió al máximo. Y hoy es muy difícil encontrar santidad. ¿Lo entienden, verdad? Pero Dios nos reclama eso. ¿Por qué? Porque nosotros somos de la nueva generación. Y esa nueva generación comenzó en Cristo Jesús. Amén. Sí. Muy bien. Así que Dios nos bendijo en primer lugar. Dios nos bendijo desde que Él, tomen atención, Él nos bendijo ya, desde que Él nos eligió. Y nos eligió en la eternidad. ¿Sabían esto? ¿Sabían esto? Amén. Él nos eligió desde la eternidad hasta producir el cuerpo de Cristo. Nos eligió desde la eternidad hasta producir el cuerpo de Cristo, hasta producir su novia que va a ser arrebatada. Y cantidad de cristianos en cada edad de la Iglesia, hasta aquí. Pero se eligió o nos eligió en la eternidad. ¿De acuerdo? Ahí está. Así que la elección, hermanos, la elección de Dios es la primera bendición, sin que nosotros fuéramos conscientes, porque todavía no habíamos llegado a la existencia en la eternidad, antes de la fundación del mundo. Ahí fue el escogimiento y nuestra primera bendición. Nosotros debíamos partir sobre esa base, que ya fuimos bendecidos en la eternidad, antes de la fundación del mundo. Y esa fue la primera bendición que recibimos los escogidos de Dios. ¿Les sorprende? En absoluto. Esto está en la palabra. Ahí está. Sí, Él la otorgó, esa bendición. La elección de Dios se refiere, hermanos, la bendición de Dios se refiere al hecho de que Él nos escogió. A eso se refiere.
¿Creen ustedes que es una gran bendición? Siéntanse escogidos, elegidos y bendecidos desde la eternidad. A mí me preguntan, ¿cómo se llama usted? Yo digo, me llamo Francisco Perelló. Soy de la familia de Perelló. Mi padre era Perelló y yo soy Perelló. Mi padre es santo y yo soy santo. Porque tengo que tener los genes de ¿quién? De Cristo, su naturaleza. Y por tanto, su naturaleza es santa. Todo aparte de esto no sirve para nada. ¿Lo están comprendiendo, hermanos? Ahí está. Y Él lo hizo. El Señor lo hizo. Claro que sí. De entre un sinnúmero de gentes. Fíjense, Dios hizo esta maravilla de entre un sinnúmero de gentes. Miren, si se sienten ustedes privilegiados o no. Es tremendo. Él lo hizo, y lo hizo así, de entre medio de un sinnúmero de personas. Él les eligió a ustedes. ¡Qué maravilla! Luego me siento el dueño del mundo. Me siento el dueño del universo, porque el universo lo creó mi Padre Celestial. ¿O no? Amén. Salgo a la calle por la noche y veo una luna y es mía. El Señor la puso por mí, esa luna. Y las estrellas, el Señor puso ese cielo estrellado para mí. ¿No se sienten gozosos cuando ven eso? Yo me siento feliz, me siento gozoso, me siento el hijo del rey. ¡Qué maravilla! Sí, así es. Porque Cristo fue nada más ni nada menos que la esfera en la cual fuimos nosotros elegidos por Dios. Él fue nuestra esfera. Ahí va. Así pues, fuera de Cristo, no somos elegidos. Eso lo hemos visto ahora. Fuera de Cristo, no somos elegidos. Por eso es que necesitamos estar en Cristo. Ahí está. Fuera de Cristo, hermanos, no hay elección. Sí, no somos elegidos de Dios. Fuera de la palabra, no somos elegidos de Dios. Fuera del verbo, no somos elegidos de Dios, en absoluto. Fuera de Cristo, no hay salvación, ni hay elección, ni hay nada en absoluto. Y el cristiano tiene que saber dónde está, con quién está, cómo está, y si ha sido liberado de todos aquellos ismos y todos aquellos complejos y todas aquellas dudas y demás. Ahora, esto sucedió en la eternidad, como hemos dicho, ¿verdad? Esto sucedió en la eternidad, antes de crearnos, antes de que fuéramos creados. Dios nos escogió según su presciencia, ¿no es cierto? Que es infinita. Con su presciencia infinita nos creó. Ahora, para la mente humana es una locura entender esto. Pero para los que creen, es poder de Dios. Amén. Es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Claro que sí. Esto implica, hermanos, comprender que el mundo, que es el universo, ese mundo que es el universo, fue fundado para disfrute nuestro. Ese universo fue creado para que nosotros lo disfrutemos, no que lo destruyamos.
ni que nos maltratemos, ni nada semejante. Fue creado para nuestro disfrute. ¿Y qué ha hecho el hombre? Lo ha tirado todo por la borda, teniendo un manjar tan exquisito, una fuente tan gloriosa. Lo ha tirado por la borda, haciendo caso como hizo Eva y Adán, cuando les dio sugestión el diablo diciendo, no, seréis como dioses, recibiréis conocimiento. ¿Y qué ocurrió? Que la Iglesia recibió conocimiento y se ha echado a perder. Es el conocimiento humano que apartó al Espíritu Santo. Así es, hermanos. ¿Cómo lo ven, hermanos? La carta a los Efesios comienza con los escogidos. Tremendo, ¿no? Sí. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. A los escogidos, a los que están en Cristo. Porque los que no están en Cristo no están escogidos. Y los que no están escogidos no están en Cristo. Así es. Entonces, ¿cómo explicar, hermanos? ¿Cómo explicar que tantos llamados cristianos hoy no vivan de acuerdo a estar en los lugares celestiales? ¿Cómo gente llamadas cristianos no estén viviendo en la forma que son aquellos que están sentados en los lugares celestiales? Porque nosotros tenemos que estar sentados en los lugares celestiales. Aleluya. Y en los lugares celestiales no se puede estar sentado, sino es uno santo. Cuidado. Tremendo, ¿no? Pues es que han sido engañados. La gente que se llama cristiana, la gran mayoría ha sido engañada por una semilla falsa, por una palabra falsa, con doctrinas perniciosas de hombres carnales. Han sido engañados. Porque estamos leyendo quiénes somos en realidad, o quiénes debemos de ser, ¿cierto? Pero para el cristiano carnal esto es locura, porque se ha habituado desde el principio a creer en algo que le permite a él vivir sin mucho sacrificio, sino dando un poquito de su vida. Un poquito, le damos un poquito al Señor ahora, ¿verdad? Ahora, la palabra santo, escuchen bien, la palabra santo no significa apartado de Dios. No. La palabra santo no solo significa apartados de Dios, sino también ser diferente. La palabra santo significa ser diferente. Diferente a otros, a cualquiera. Diferentes. Y perteneciendo a una nueva creación, ¿o no? ¿Le gusta a usted pertenecer a estos diferentes? Le van a insultar, Cuidado. Le van a decir que usted es un maniático. Mira, al Señor Jesús le dijeron que era diabólico. No le va a gustar lo que le van a decir a usted si usted confiesa esto. Pero a Jesús lo crucificaron. ¿Cómo lo ven? Y él dice algo soberbio.
Si a mí hicieron esto, que os hagan a vosotros. Pero nosotros no queremos que nos hagan eso, ni que nos digan eso. No, 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 no. Y nos esconderemos por las esquinas para que no nos vean. Se están dando cuenta que lo que está pasando en este país últimamente. Hay una pelea de políticos, se insultan, es odio que se tienen unos a otros, es terrible, no es contrincante político, no, es odio. Pero odio, usted puede ver en las facciones de la gente, los políticos, cómo se odian unos a otros, cómo ha entrado la mentira en el mundo, cómo se ha extendido el paganismo, cómo se ha extendido la idolatría, cómo se ha extendido los sodomitas. España está movida en general. Saben ustedes, tiene un delito grande este país, pero no de hoy. No. Hace siglos que este país tiene una deuda con Dios, y grande. Primero, echó a los judíos de mala manera de aquí y a otros los asesinó. Después se marchó de este país a matar a otros por la parte del sur de América. ¿Cierto? Y luego, aquí en este país, y en esta Andalucía también, la Iglesia Católica empezó a asesinar gente que creían en Cristo y a maltratarlos. Y esto está pagando ya. Este país lo está pagando ya. Con una invasión de sodomitas tremendo. Hay más sodomismo aquí que lo hubo en Sodoma y Gomorra. ¿Están entendiendo? Porque hoy ya se casan y adoptan niños y qué sé yo cuántas cosas. ¿Cómo se ha visto o cuándo se ha visto eso? En ningún país del mundo. Este es el único. Este es el único. Y está pagando ahora. Con todo este desafuero está pagando todo el precio que él tiene que pagar y aún no ha terminado. Porque vamos de mal en peor. Esperen que entre los otros verán ustedes la que se monta aquí. Va a ser serio. Porque media España sodomita ya. Y lesbianismos. ¿Cómo lo ven, hermanos? ¿Santidad? Ninguno. Iglesias llamadas evangélicas rancias de toda la vida están permitiendo sodomitas en sus iglesias. Ya. Pero todo eso es profético, porque es una manada pequeña. Son aquellos que tendrán que ir escondiéndose por miedo. Dios es santo, ¿verdad? Dios es santo. ¿Quién va a negar eso? Dios es santo. La santidad, ay Señor, la santidad es su naturaleza. La naturaleza de Dios es santidad. De ahí que Dios no puede estar en compañía de nadie que viva en pecado, que tenga pecado, porque no resiste el pecado Dios. De ahí que Él no condena a nadie. El hombre y la mujer se condenan ellos mismos por no querer aceptar la palabra de Dios. Ahí está. La naturaleza de Dios es santidad. Y Él nos escogió para que nosotros fuéramos santos. ¿Ustedes creen que Él dio su vida de esa manera para que nosotros viviéramos como nos dé la gana? Pues como que no. Él nos escogió para que fuéramos santos, tuviéramos su naturaleza. Ahí está. Él nos hizo santos. Ahora, para que nosotros, los escogidos de Dios, seamos santos, necesitamos tener su naturaleza. ¿O no?
Para ser santos como Dios, tenemos que tener su naturaleza, la que perdimos en el Edén. ¿Sabían ustedes que Adán y Eva perdieron su naturaleza en el Edén? Y cuando Dios mostró aquel corderito allá como sacrificio, simbolizando al Cristo ya miles de años antes, ¿qué estaba diciendo? Estaba trayéndose cordero para sacrificio para que recibiéramos de nuevo la naturaleza de Dios. Así de sencillo. Seamos santos. Necesitamos tener la naturaleza divina de Cristo. Sí. En la segunda carta del apóstol del apóstol Pedro, en su primer capítulo de la segunda carta de Pedro, en el verso 4, está diciendo, por medio de las cuales Él nos concedió preciosas y grandísimas promesas, recuerden, grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pedro. Habiendo escapado de la corrupción, no siendo partícipes como el resto del mundo, claro, que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, codicias ilegítimas y fuera de todo orden. Pero Él nos escogió para ser participantes de la naturaleza divina. ¡Qué maravilla! Y permitir, hermanos, permitir que todo nuestro ser sea impregnado de Dios mismo. Amén. Ustedes son diferentes. Ustedes tienen que ser diferentes. ¿Por qué se creen que estoy aquí? Porque soy diferente. Si no, estaría en otro lugar con otras gentes. Pero estoy aquí porque soy diferente. Y no me preocupa el número, no. Porque esa preocupación es del Señor, no mía. La mía es seguir predicando la santidad a su pueblo y predicar a ese Cristo santo y predicar de la naturaleza de Cristo para el verdadero creyente en Cristo. Lo demás es obra del Señor. Pero yo pienso y veo y leo en la palabra que es una manada grey, que muchos son los llamados y pocos los escogidos o elegidos, ¿verdad? Y que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y que muchos en aquel día dirán, Señor, en tu nombre yo hice, yo vine y di, pim, pam, pum, fuego. No. Y dice que les dirá, apartaros de mí, obreros de iniquidad, porque nunca os conocí. No que no os conozco, nunca os conocí. No estabais predestinados. ¿Qué cosa? Bendito sea el Señor. Esto hace que muchos, o que nuestro ser, esto hace que nuestro ser sea santo, ¿o no? Esto hace que nuestro ser sea santo. ¿Y qué es lo que hace que nuestro ser sea santo? Nuestra humillación y aceptación de la palabra con fe. Porque la fe mueve montañas. La fe cambia del ser humano. La fe en la palabra, cuando somos lavados por el lavacro de la palabra, cambia, porque la palabra está viva. Para aquellos que creen que está viva, les cambia. Si la toman. Sí. La naturaleza. Sí. Esto hace que nuestro ser sea santo en la naturaleza y carácter de Dios, tal como es Dios mismo. Tal como es Dios mismo. Porque ese fue el propósito desde el principio de parte de Dios.
el hombre, al embrutecerse, ha ido quitándole el valor que tiene. ¿Por qué? Porque al ir ensuciándose con el pecado, fue apartándose de Dios. Y era muy difícil alcanzar la promesa o las promesas. Y en vista que no alcanzaban las promesas, no, esto no es otra cosa. Y adulteraron la palabra, añadiendo o quitando. ¿Qué ha hecho el pueblo cristiano? Se ha convertido en adúltero, quitando y poniendo a la bendita palabra de Dios. Una mancha, hermanos, es como una partícula ajena a una piedra preciosa. Ustedes no sé si habrán visto, yo he tenido que trabajar el cromo cobalto, que es un metal semiprecioso ya. Pues bien, cuando hay una pequeñita falta en ese metal, hay que retirarlo, fundirlo otra vez y que desaparezca la mancha. Así es, la mancha es como una partícula pequeña en una piedra preciosa, por ejemplo. Los escogidos de Dios deben estar saturados, completos de Dios, ¿verdad? Únicamente de Dios, sin ninguna partícula. Eso es lo que requiere Dios, sin ninguna partícula ajena. Sí, como es la naturaleza carnal, esta no debe de estar. Porque la carne mata, ¿cierto? Ahí está. El yo es otra mota. Las cosas mundanas son defectos en la piedra preciosa, que somos cada uno de nosotros. Y vienen los religiosos diciéndonos, eso no es posible, nadie es posible ser rico. Nadie que no lo crea. Pero yo no creo a Dios que sea tan torpe como para mandarnos algo que no pueda ser. ¿Ustedes creen que Dios nos manda algo que nosotros no podamos conseguir? No. Eso sería engañarnos. Y Dios no miente. No. Esto es no tener mancha ni arruga, como está preparando a su novia, ¿verdad? Dice que se está preparando una novia sin mancha y sin arruga para un novio sin mancha y sin arruga. Aleluya. Sí. Algo. Ni otro elemento que no sea una naturaleza santa de Dios, ¿verdad? Así es. Así que la iglesia, después de ser lavada con el lavacro de la palabra, quedará santificada. Ahora, en Efesios 5, vamos a leerlo. Efesios 5. Sí, 5. Efesios 5, versos 25 al 27. Aquí leemos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavacro del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Yo no he dicho esto, lo dice Dios, yo solamente repito lo que dice Dios. La frase delante de Él, esa frase delante de Él, de Efesios 1:4, que hemos leído en un principio, hemos leído, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, ¿verdad? La frase delante de Él indica, hermanos,
indica que somos santos y sin mancha, no a los ojos de Dios, a los ojos de Dios, conforme a su norma divina. Repito, indica que somos santos y sin mancha a los ojos de Dios. Sí, conforme a su norma divina, a lo que Él ha establecido. Somos sin mancha y sin arruga. Sí. Y esto nos hace aceptos o aptos. Eso nos hace aptos para permanecer en su presencia y disfrutarla. ¿O no? Pero todos no pueden disfrutar de su presencia, porque Él no está en cada lugar o en todo lugar. Y eso de que Dios está en mi iglesia, habría que verlo, porque Él está donde está su palabra, donde está su naturaleza, donde está su Espíritu Santo, donde los santos son santos. ¡Oh, qué maravilla! Eso nos hace aceptos para disfrutarla de su naturaleza. Y la expresión, hermanos, la expresión en amor podría unirse con la primera frase del verso 5. Predestinados. Vamos a verlo. En amor, dice el verso 5. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Predestinado. ¿Oh? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Lo ven ustedes? Hemos sido adoptados santos. No adoptas si no son santos. ¿Sabían esto? No lo digo yo, lo dice la palabra. Y saben, es tremendo porque nosotros estamos viendo y permitir que todo nuestro ser sea empapado de Dios mismo. ¿Sí? Esto hace que nuestro ser sea santo. Esto hace que nuestro ser sea santo. Sí, en la naturaleza y carácter de Dios, tal como es Dios mismo. Esto dice la palabra. Una mancha, hemos dicho que es como una partícula de este tipo, ¿verdad? Que no sirve. A un joyero le dan una joya o le dan una piedra y bueno, una mancha y dice, no, esta no sirve. No sirve. Porque eso tiene que valer un precio. Y esa manchita no le permite, hay que quitarla, hay que borrarla, como sea. ¿Cierto? Y el joyero hace mil cosas, hasta reducir la joya para quitarle la manchita, que no se vea. Así es, hermanos. Predestinados. El amor que se menciona aquí se refiere al amor con el cual Dios ama. ¿A quién? A sus escogidos. Cuidado. A sus escogidos. Ese amor que hemos leído aquí está hablando del amor que Él usa para sus escogidos y no para otros. Sus escogidos. Así es. De esta manera, con el cual Dios ama a sus escogidos y con sus escogidos lo aman a Él con ese mismo amor. Porque es recíproco. Porque tenemos como santos capacidad para devolver el mismo amor. Porque no le podemos devolver un amor diferente del que nos da. ¿O no? Es recíproco.
¿Se dan cuenta qué clase de evangelio nos hemos perdido años atrás? ¿Qué fraude tan tremendo de evangelio hay en el mundo? Esas grandes masas de cristianos se están perdiendo la naturaleza de Cristo. Es terrible. Es en este amor donde los escogidos de Dios llegan a ser santos. Aleluya. Sí. Y sin mancha delante de Él. ¿Quién nos acusará? Dice la Biblia. ¿Leyeron ese texto? Donde dice, ¿quién nos acusará? Lo alto, lo viejo, lo que esto. Nah. Nadie nos puede acusar porque Él nos ve a través de su elección, de su escogimiento nos ve. Y ese escogimiento fue antes de la fundación del mundo. Hermanos, es fantástico. Primero, Dios nos amó. Primero, Dios nos amó. Sí. Luego, ese amor divino, nos inspira. Cuando ese amor lo sentimos dentro de nosotros, nos inspira. Pero mientras ese amor sea emocional y carnal, no nos inspira para nada. Son emociones. Pero cuando ese amor es verdadero de Dios, nos inspira. Sí. Y es como respuesta. Nos inspira como respuesta. Sí. A amarlo. Nos inspira como respuesta a amarlo a Él. Sí. En tal condición y ambiente de amor, hermanos, en tal condición de ambiente de amor, somos saturados de Dios. Y entonces nosotros creemos que cualquier cosa puede hacer Dios. Porque somos herederos de todas sus promesas. ¿Escucharon antes este evangelio? Por años buscaba yo ese evangelio. Y Dios, a mi vejez, me ha dado ese evangelio. Y ahora estoy confirmado. Y deseo que ustedes estén confirmados en ese amor, en ese evangelio del Señor, para ser santos y sin mancha, como Él es santo y sin mancha. Y tenemos la garantía de que tenemos la puerta abierta de la gloria. Y para confirmármelo, el Señor me lo dijo un día de la forma más simple. Me hizo introducirme dentro de mí y vi mi verdadera naturaleza de Dios. Y le dije, Señor, ¿qué es esto? Y Él dijo, esto es lo que me voy a llevar de ti un día. Pero hermanos, tengo un problema. Que lo tendrá todo aquel que le ocurra lo que me ocurre a mí. Y es querer caminar en santidad. Y me ocurre que no puedo ver el pecado. Sufro el pecado de una forma terrible. Sí. Y me duele tanto que a veces estoy 2 o 3 días que no me encuentro bien por causa de lo que veo. No sé si a otros les ocurre lo mismo, posiblemente habrá más de uno, pero a mí me pasa cuando veo lo que hay a mi alrededor, lejos o cerca. Estoy como 2 o 3 días, me siento mal, pero mal de verdad. Ese es el precio. Y yo pienso entonces, Señor, ¿cómo te sentías tú? Tú que eras Dios. ¿Cómo debía sentirse el Señor alrededor de tanta mugre? Si yo soy una ínfima cosa, me siento así, viendo alrededor toda la basura, creo. ¿Cómo se verá Dios? ¿Cómo se vio el Señor Jesucristo? No solamente fue el sufrimiento de la cruz en la carne, eso era lo de menos, muchos murieron así. Su sufrimiento era espiritual, hermano.
Él cargó con el pecado que tenía alrededor. Oh, de todos los que iban a creer. Hermanos, entienden ahora que no es fácil ser santo. Y no es fácil ser santo por lo que uno siente cuando hay tanto alrededor. Y miren, siento que no voy a tener tiempo de lo que me queda. No voy a tener tiempo para denunciar todo lo que el Señor pone en mi corazón. Pero tendré que esforzarme el máximo. Y sé que van a haber tiros por todas partes. Desde la Iglesia de Roma a cualquier iglesia organizacional. ¿Lo entienden? Pero me veo en la obligación porque me siento malísimamente cuando veo todo ese evangelio mediocre que vive pendiente del mundo, de las cosas de la vida, y se llaman cristianos, y se convierten las iglesias en centros. ¿Cómo le llamo? Jochen le llamó un día a la iglesia club social. Son clubes sociales, hermanos, donde van a exhibirse. Eso lo he visto yo desde hace muchos años. Yo estuve ayudando en una ocasión a una iglesia bautista hace muchos años. No se pueden ustedes imaginar lo que allí dentro había. Había 2 hileras de bancos, eso para remate. Unos estaban en la derecha y otros en la izquierda. Y los de la izquierda se ponían los jueves, que era culto de oración, se ponían ahora a los de la izquierda y decían, Señor, que no vengan los de la derecha. Y los de la derecha, que no vengan los de la izquierda. Y había unas envidias y unos celos y unas quimeras y unas cosas. Algo terrible. Y sin visión ninguna para atender las más mínimas necesidades de la iglesia. Todos liados con pleitos y líos y historias. Y hoy la gente que dice que cree quiere ir a un lugar para inhibirse de las cosas del mundo y tener allí su festecita y su lío y su cosa y que le dejen parlotear y qué sé yo cuántas cosas más, ¿no? Un club social. La iglesia, el cuerpo de Cristo, no es un club social. Es un lugar santo. Cuando la iglesia se reúne, que es santa, se convierte en un lugar santo. Hermanos, esto puede ser un simple local, y lo es. Pero cuando estamos nosotros es un lugar santo. ¿Lo entienden, hermanos? Cuando entramos nosotros a darle la gloria únicamente a Dios y a su palabra, se convierte en un lugar santo. Habrá quien no le guste, pero es la voluntad de Dios. Amén. El Señor bendiga su palabra. Y vamos ahora a participar del pan y el vino, ¿verdad?